Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias por esta posibilidad de volver a Colombia. Hacía años que no estaba por aquí, la verdad que es un placer poder volver a visitarlos. Y bueno, fundamentalmente lo que yo quisiera en este rato de tiempo es poder compartir experiencias. O sea, poder compartir experiencias de mi trabajo en la lechería. Ya hace unos cuantos años que me dedico a esto y desde joven, desde recién comenzada mi profesión, particularmente le presté atención a las personas, quizá porque de las primeras experiencias que tuve fue haber sido instructor en una escuela de operarios donde los que operaban lecherías eran quizá el público principal. Y eso, bueno, con el tiempo me hizo fijar la mirada en eso y fui a través de mi carrera profesional dedicándole tiempo a esto. Y el tema que nos trae hoy tiene que ver, creo, con algo que es un fenómeno que no está solamente en mi país ni en el de ustedes, sino en la gran mayoría, ¿no? O sea, hoy muchas de las tendencias que vemos, así como la sostenibilidad que justamente hablaban ustedes hace un momento, es un tema global de todos los países. Y la sustentabilidad, de alguna manera, también en las lecherías, a mi juicio, representan nuestro gran desafío. Hablando con la gente desde muchos años para atrás, los últimos 30 años, en ningún momento nadie me dijo que la gente no era importante. Sin embargo, no siempre se conseguía a veces la dedicación de tiempo y atención al tema. Y hoy quizá estamos en un momento particularmente crítico, porque es cuando empezamos a ver que nos falta la gente que necesitamos para trabajar. O que quizá la gente no quiere quedarse en las empresas, o que la gente joven, que es la gente que viene a hacer la sucesión, no mira con buenos ojos el hecho de volver a quedarse dentro de las fincas. Y es un tema que hay que atacarlo, además, digamos, de sufrirlo como lo estamos sufriendo todos, además, digamos, de que represente una queja que yo escucho mucho, por lo menos en mi país. Creo que hay que ir de la protesta a la propuesta. Este es un poco parte de lo que quiero contarles. O sea, quiero salir, que salgamos momentáneamente de la idea de lo que nos duele y lo que nos cuesta para pasar prácticamente a cuáles pueden ser propuestas interesantes para trabajar. Bueno, a ver si estamos funcionando con esto. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, este es el título que me pidieron de alguna manera, ¿no? Yo puse lecherías atractivas, pero... ¿Podemos sacar esto? Bien, esta es un poco la expresión más clara. No alcanza con ser productivo y pagar bien, hay que hacerse atractivo. Y bueno, y la pregunta un poco es, alrededor de esto, es ¿qué significa ser atractivo? ¿Va pasando? Y si no te pido la siguiente y listo, la pasas de allí, no hay problema. Bueno. Bien, yo lo intento y si no, lo pido. Bien, perfecto. Bueno, esta es un poco parte de la historia que quería contarles al principio, que tiene que ver con de dónde vengo y qué vengo haciendo, ¿ves? Yo pasé bastante tiempo con las vacas primero, y después decidí que había que pasar más tiempo con las personas. En definitiva, cuando estamos en una lechería pasamos tiempo con las vacas y con las personas. Pero tiene que ver con el foco que les ponemos, o sea, con la atención que le prestamos. Y yo entiendo, digamos, que la gran mayoría, digamos, de la producción, la preocupación siempre es la vaca, que es la que en última instancia nos genera la posibilidad de producir y ser rentables y ser sostenibles. Pero particularmente hoy lo que estamos viendo es que si no prestamos atención a las personas, todo lo que logramos con la vaca lo perdemos por otro lado. Y trabajando y con el paso del tiempo, lo que yo descubrí, digamos, fue que la diferencia quizá entre dos explotaciones, entre dos fincas, muchas veces no estaba solamente ni en la vaca ni en muchas cuestiones que tenían que ver con la alimentación y demás, que me parecen muy respetables y muy importantes, pero en muchos de los casos, alambre de por medio, o sea, mi vecino me marcaba que la diferencia estaba en la gente. Y me quedé con esta frase, ¿no? Esta frase, digamos, como una síntesis de lo que fui trabajando durante muchos años. Alambre de por medio, la diferencia está en la gente. Y eso lo he visto, digamos, y lo he visto prácticamente en la realidad de empresas que
empezaron con serios problemas y lograron dar vuelta a la historia, que lograron de alguna forma la adhesión y el compromiso de las personas. Bien, entonces, siguiente. Bueno, la anterior, perdón. La pregunta tiene que ver con el futuro, ¿no? O sea, el futuro es el tiempo que viene y es la pregunta, ¿cómo vamos a atraer y a retener el talento en nuestras fincas lecheras y si estamos preparados para ello, ¿no? O sea, ¿estamos preparados realmente para esto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para lograr justamente ese objetivo? Siguiente. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Va a ser algo así? Esto es lo que a veces imaginamos, ¿no? O sea, la tecnología hoy nos genera un poco toda esta idea que no es fantasía, porque yo hoy en Argentina, por lo menos en muchos lugares, empiezo a ver que hay niveles de tecnificación importante, incluso hasta con robotización y demás. Y me pregunto, ¿no? si la idea va a ser el hecho de tener que sustituir a las personas por máquinas, y creo que no, que en realidad la siguiente es un poco la realidad, creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si lo que nosotros queremos es la máquina o lo que necesitamos es un futuro con liderazgo que nos generen buenos contextos donde valga la pena el esfuerzo de cada día, ¿no? Este es quizá a lo que yo apuesto. O sea, donde en la finca haya esta capacidad de influir sobre la gente, que eso es lo que yo entiendo por el liderazgo, influirlos positivamente y lograr que se queden y lograr que nos den lo mejor de sí. Pero para lograr esto, para lograr que el esfuerzo de cada día valga la pena, tiene que haber un ambiente favorable. ¿Qué es un ambiente favorable? Ahora vamos a hablar un poco de esto. El ambiente favorable es la suma de un montón de cosas. No es solamente una buena paga, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque todas las personas buscamos en nuestro ambiente de trabajo mucho más que una buena paga. Siguiente. Entonces ahora voy a tratar de que ustedes también me aporten parte de lo suyo, ¿no? Tanto los que están aquí presentes como los que están seguramente conectados, y vamos a hacer una pequeña encuesta y ahora vamos a ir viendo los resultados. ¿Cómo es el sistema? Bueno, ustedes tienen que entrar a este sitio que está allí, es www.menti.com. Cuando ingresen a ese sitio, lo pueden hacer o bien desde la computadora o desde el celular, porque lo pueden hacer también tranquilamente desde su celular. Así que los quiero ya, los que están acá, ya que empiecen a trabajar para que podamos ver los resultados. Y ahí van a encontrar la posibilidad de colocar un código, les va a pedir un código y tienen que incluir este código, 619-07092. Y se van a encontrar con algunas consultas, son 3 consultas las que les voy a pedir. Y van a ver que en la primera y en la segunda lo que les va a pedir es que ustedes, de alguna manera, con 3 palabras, no más de 3 palabras, les va a dar la oportunidad para 3 palabras, nos expresen qué es lo que esperan de su equipo. Cuando hablo del equipo, estoy hablando de la gente que trabaja en la finca, sean o no familiares, o sea, toda esa gente con la que yo hago el grupo de trabajo. ¿Qué es lo que esperan de mi equipo? ¿Qué es lo que yo espero de ellos? ¿Qué me gustaría que me den? ¿Qué es lo que yo quisiera obtener y lograr de parte de ellos? En segundo lugar, ponernos del otro lado. ¿Y cuál sería el otro lado? ¿Qué es lo que ustedes piensan que ellos esperan de ustedes? Sería la otra parte, ¿no? O sea, además de lo que yo espero de ellos, ¿qué es lo que ellos esperan de mí? Y en la tercera va a haber una posibilidad de ustedes que pongan con un 0 a 10 y van a poder elegir qué es lo que hace atractiva una finca lechera. Entonces ahora, mientras ustedes ya están trabajando y pensando, yo no hablo más para que ustedes puedan pensar tranquilos, vamos a empezar a ver los resultados. Así que cuando quieras me puedes pasar al... Bien. ¿Ven? Ya está. Hay gente que ya está cumpliendo. Muy bien. Se va a empezar a mover esto. Va a ser la parte interesante. Y acá están ustedes. Acá ya no estoy hablando yo. Son ustedes los que están un poco pidiendo, marcando qué es lo que les parezca importante. No sé cuántos tenemos que esperar, pero acá hay un número. 25, debemos esperar. No sé, ¿cuántos podremos esperar? ¿Hasta cuándo esperamos? 40, 50, bueno, para no pasarnos toda la mañana, pero de alguna manera creo que cuanto más sumamos palabras y cuanto más sumamos participación, se pone la cosa más interesante, ¿no? Y fíjense que hay algunas palabras que van
van cobrando un valor particular por encima del resto. Igual no se copien con los otros, ¿no? Cada uno ponga lo que piensa. Pero acá aparece ya algo interesante que yo ya les voy contando. Es como que me tengo que quedar quieto hasta que esto deje de moverse, pero para no consumir tiempo. Pero hay una cosa que es para mí fundamental y que fíjense qué interesante es. La palabra del centro, que es la palabra compromiso, es la palabra de oro. Y sin embargo, esta palabra, a ver, yo en muchos espacios donde me toca hablar, hacemos este ejercicio y es notable ver cómo suele ocurrir algo bastante parecido, y aparece la palabra compromiso. Cuando aparece la palabra compromiso, yo siempre digo que tengo una mala noticia para darles. Lamentablemente. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el compromiso no es algo que nosotros podamos exigir, sino es algo que nosotros tenemos que lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me comprometo porque me obliguen, yo me comprometo porque yo quiero comprometerme. Yo no puedo obligar a nadie a comprometerse. A lo sumo, la persona me dirá que sí, pero internamente no sé si pensará lo que me está diciendo, ¿no? Pero el compromiso es un desafío. ¿Por qué? Porque es el desafío de lograr que la gente quiera lo mismo que quiero yo, que quiera adherirse de alguna forma a lo que le estoy planteando, para lo cual tiene que ser algo realmente importante, tiene que ser algo realmente relevante y que tenga significado para las personas. Por eso, digamos, justamente, fíjense, acá aparecen obviamente cosas importantes también como honestidad o responsabilidad, productividad, lealtad, pero algunas las podemos asociar. El compromiso y la lealtad son cosas que se consiguen cuando la gente dice, me conviene, yo lo quiero, me interesa, me sumo, formo parte de tu equipo, pero no es algo que yo pueda imponer, ¿sí? Por eso, bueno, esto es algo interesante para ya saber. Bueno, después hay cosas que son absolutamente razonables, como el cumplimiento, la eficiencia, la pasión, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la productividad, la dedicación, la estabilidad, en fin, un montón de cosas, la puntualidad. Es muy interesante, creo que después incluso para poder analizar esto con un poquito más de tiempo. Y pasamos a la segunda, ¿no? Vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Estamos en la segunda? No, la otra, la que sigue. No. Quédate ahí y pasa de diapositiva. Quédate ahí en el sitio. Y abajo te da la posibilidad de pasar de acá. En pantalla completa. Acá está. ¿Qué piensan que ellos esperan de usted? Esta sería la otra cara de la moneda. Y fíjense, interesante. Vuelve a aparecer la palabra compromiso. O sea, vuelve a aparecer la misma palabra que apareció antes. O sea, yo espero compromiso de mi gente y mi gente espera compromiso de mi parte. Y lo que espera también es respeto, que es otra cosa importantísima. El tema del respeto como un valor. ¿Qué quiere la gente? Ser respetada. Y quiere responsabilidad, y quiere buen trato, quiere liderazgo, quiere oportunidades. Bueno, se va sumando gente, quiere motivación, quiere crecimiento, quiere honestidad. O sea, acá para mí este ejercicio es siempre muy interesante y muy enriquecedor porque nos va diciendo, nos va mostrando las dos caras de la moneda, nos va mostrando por un lado aquello que nosotros pensamos que la gente debería darme, pero también nos va mostrando de alguna forma lo que yo intuyo que ellos están esperando de mí. Bien, y vamos a la otra. Acá. Sí, aquí. Acá. Aquí tienes para pasar. Ahí está. La otra. Clic, ahí está. Gracias. Bueno, y fíjense qué interesante. Acá lo que yo quería poner era como una posibilidad de elegir
¿Qué cosas hacen atractivo una lechería? Pues acá ahora es donde estamos hablando de la atractividad. Y fíjense que hay muchas que son muy parejas, ¿no? Por ejemplo, una buena paga, 7,6/10. ¿Quiénes son las que tienen más puntuación? Las que tienen más puntuación son, va siguiendo, ¿no? Va evolucionando, pero por ejemplo, un buen trato hacia las personas. Buen trato hacia las personas. Posibilidades de progreso. Capacitación cuando sea necesaria. Reglas claras de trabajo y descansos oportunos. Buena vivienda y buen ambiente. O sea, de alguna manera lo que nos está diciendo esto es que no hay alguno de los factores en particular que sea desechable. Es un poco lo que yo les decía hace un rato, ¿no? O sea, para tener una lechería, una finca atractiva, tengo que tener suma de cosas. Yo no podría sacar alguna de estas cosas. O sea, yo no podría sacrificar el buen trato por una buena paga, por ejemplo. La gente quiere las dos. Las personas quieren las dos. Y tampoco puedo sacrificar la capacitación por la vivienda, ¿no? Y esto muchas veces pasa, o puede pasar, o por lo menos yo lo he visto, ¿no? O sea, he visto que más allá de una buena paga o un buen trato, la gente no se le han dado buenas condiciones para vivir y para trabajar. Y eso, digamos, de alguna manera tiene un impacto y una repercusión en las personas. Y estoy hablando de lo que dicen ustedes, pero es muy parecido a lo que me ha tocado vivir a mí particularmente. Bien, gracias. Vamos de nuevo a la presentación. Entonces, resumen de esto es, fíjense un poco, condiciones de la atractividad, ¿no? Entonces, ¿de dónde tenemos que pasar? De empresas productivas a empresas atractivas. Esta es la idea, este es el desafío. ¿Cómo hacernos atractivos? Adelante. ¿Cómo hacernos atractivos es la idea? Ese es el punto, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo logramos la atractividad? La anterior, vamos, ahí está. Ser atractivo para todas las generaciones, porque este es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo hago que mi empresa sea atractiva? Ya no solamente para la gente de mi edad, sino también para la gente joven, que tiene otra cabeza, que tiene otra forma de pensar, que tiene otras expectativas. A ver, yo en lo particular, ¿por qué les puedo hablar? Porque tengo 5 hijos y mis hijos van de los 33 a los 39. Así que bueno, de alguna forma, después de haber tenido esta experiencia, uno le ha tocado las batallas de todos los días familiares, así que sabe de alguna forma lo que significa ponerse de acuerdo, no estar de acuerdo, tener diferencias, tratar de entender. Y yo lo que digo, por lo menos desde mi punto de vista, es cuánto aprendí de mis hijos, cuánto aprendí. Cuánto aprendí a abrir mi cabeza, a ser un poco más amplio, a tratar de entender. Sobre todo a tratar de entender por qué la otra persona piensa y busca y espera una cosa totalmente diferente. No voy a hablar de cuestiones particulares porque no es el hecho, pero sí decirles y asegurarles que de alguna manera una forma distinta de ver las cosas y de querer cosas diferentes no es algo malo, es sencillamente distinto. Y esa es la capacidad que tengamos nosotros de poder entender, absorber y de alguna manera acompañar estos proyectos, es lo que va a permitir que de alguna manera, si nosotros queremos, esos jóvenes formen parte del proyecto de la finca. Si no, van a buscar su propio camino. Es inexorable. No hay manera de que de alguna forma podamos seguir por el mismo camino si tenemos tantas diferencias. Ahora, para lograr esto, la pregunta es si esto que nosotros queremos de las caritas felices, esto de que todo el mundo esté, que sea diferente por un lado, pues todos somos distintos, es una utopía o no, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, sí, está muy interesante, ingeniero, pero la verdad que no, las cosas no funcionan como usted dice. Y bueno, y acá quiero contarles una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es básicamente un trabajo que nosotros hicimos durante los últimos 8 o 9 años en Argentina, donde me toca trabajar. La experiencia se llama factor humano en tambo, en lechería, digamos, sería la traducción de la lechería para nosotros es tambo, le llamamos nosotros a las lecherías. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue concretamente que un grupo de productores estaba con serios problemas de este tipo. ¿Cuál era su problema? El problema era que la gente joven no quería quedarse, que tenían dificultades para conseguir gente para trabajar, que había una gran rotación, o sea que la gente iba y venía, y que no lograba armarse un buen ambiente laboral. Y entonces, bueno, un poco la preocupación los llevó a trabajar sobre el tema y no solamente quejarse, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué tendríamos que hacer?
Entonces se armó un proyecto alrededor del cual el foco en dónde estaba puesto, en hacer que la lechería fuera una actividad sustentable, atractiva y con futuro en la Argentina. Esto fue un poco la realidad de una particular zona del país. Y bueno, este trabajo donde derivó en una primera idea, es ¿por qué no le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que necesita? Esto que hice yo, o sea, un poco este ejercicio, ¿no? De preguntarles qué es lo que piensan ustedes que esperan de su gente, que espera su gente de ustedes. Bueno, es un poco lo que hicimos. Hicimos una encuesta, 1.285 empleados de distintas regiones del país y 138 empresarios. Y lo que preguntamos básicamente es, ¿qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué no te gusta de tu trabajo? ¿Qué te parece la vivienda? ¿Qué tal la comunicación? O sea, preguntas muy sencillas, de una manera donde la gente nos contaba, de alguna forma, cuál era su situación con relación al trabajo. Y bueno, y a partir de acá, ¿qué fue lo que generamos? Lo que generamos fue lo que nosotros llamamos una guía de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que había algunas prácticas en particular, así como hay buenas prácticas en la ganadería, hay buenas prácticas en la agricultura y en todos los ámbitos de la vida hoy estamos hablando de buenas prácticas, también existen algunas buenas prácticas para la gestión de personas. Y empezamos a trabajar con cosas muy parecidas a las que nos mostraba toda la preparación de Italcol, ¿no? Esto del balance scorecard, de las indicaciones, o sea, todo el tema de tratar de hacer presentes a las personas, con testimonios personales, con experiencias, con videos, con test de autodiagnóstico. O sea, todo este trabajo fue un trabajo de mucho tiempo, donde lo que fuimos logrando poco a poco, el primer paso, que es el autodiagnóstico, es cómo estoy yo con relación, digamos, a las personas. Y para eso, ¿qué fue lo que enfocamos? Lo primero que enfocamos básicamente fue las necesidades de las personas. O sea, nuestro primer punto de apoyo para esto fue pensar en cuáles son las necesidades de las personas. Y nosotros, después de mucho discutir, encontramos que nuestro objetivo central era empresas sustentables y atractivas para las personas y sus familias. Ese era el proyecto original que tuvo un grupo de productores y cuando nosotros llevamos esto a nivel nacional, dijimos, ¿hay necesidad de cambiarlo? No. Y si yo les dijera a ustedes, en Colombia, donde ustedes viven, ¿esto les sirve tener una empresa sustentable y atractiva para las personas y sus familias? Y creo que la gran mayoría me diría que sí. Por eso yo les decía que las realidades entre lo que nosotros vivimos en las lecherías en Argentina o lo que ustedes pueden estar viviendo en este sentido es bastante similar. No hay gran diferencia. Hay diferencias posiblemente de tamaño, hay diferencias de geografía, de un montón de cuestiones, pero en esto creo que estamos bastante parecidos. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos que resolver? La primera que encontramos fue lo que nosotros le llamamos el sistema productivo. ¿Cómo diseño el trabajo de la gente? O sea, ¿cómo armo las rutinas de trabajo para que esa persona pueda dar lo mejor de sí? Para que esa persona tenga la posibilidad de expresar todo su potencial y su capacidad. Esto significa que tenga una instalación adecuada, que tenga los medios para trabajar, que tenga horarios razonables de trabajo, que tenga los elementos de trabajo que necesita para hacerlo lo que le toca hacer, que tenga las indicaciones claras sobre cómo tiene que trabajar, en fin, todo lo que hace de alguna forma, cómo le organizo el trabajo a mi equipo de trabajo. No sé si está clara la idea. Lo que tengo acá, pueden decir así, con la cabeza así o no. Sí, se entiende. Bueno, esta es un poco la idea. Es cómo armo yo, que tengo la posibilidad de tomar decisiones sobre mi sistema de trabajo, cómo lo armo para que la gente pueda desplegar toda su capacidad. Ese es el primer punto. Tiene también incluso que ver con cómo estructuro los datos, la cantidad de horas que la gente trabaja, en fin, a eso me refiero. El segundo aspecto tiene que ver con lo que nosotros llamamos el desarrollo interno, es cómo es mi forma de trabajar con ellos, mi comunicación, si me reúno con ellos, si tengo tiempo para atender a sus necesidades de poder darles una devolución sobre cómo están trabajando, cómo fomento el trabajo en equipo, cuánto escucho, cuánto los escucho, cuánto trato de entender un poco la realidad de cada uno, de sus proyectos, de las cosas que tienen. O sea, todo lo que hace de alguna forma, ¿no?,
al desarrollo y al reconocimiento de su trabajo también, ¿no? Cuando alguien hace las cosas como corresponde, tener el tiempo y la delicadeza de decirle bien hecho, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas que son a veces bastante intangibles, no son cosas que sean las que usamos para ir para la producción, pero sí son muy importantes para cualquiera de nosotros. Si a mí alguien después de esta conferencia viene y me dice, buen trabajo, me gustó la conferencia, ¿qué es lo que me genera? Me genera satisfacción. ¿Por qué no me? Porque es un poco para lo que yo estoy. O sea, mi trabajo está dedicado a esto y a mí me resulta, como a cualquier otra persona, interesante que alguien me pueda dar una opinión sobre cómo trabajé, o me diga, no, mirá, alguna cosa deberías haber hecho de otra manera, pero con buen trato y de buena forma, y que cada tanto tenga la posibilidad yo de reunirme y de hablar del tema, pero no solamente cuando se prende fuego algo, cuando hay un incendio, cuando pasa algo grave, sino como parte de la forma de trabajar. El tercer aspecto que consideramos fue familia y vivienda, que es cómo vive la gente, y si la gente vive en condiciones como las que a mí me gustaría tener para vivir. ¿No? O sea, si a mí me da la posibilidad de vivir y dormir y comer en esa casa donde la gente come, vive y duerme todos los días, ¿no? O sea, ¿qué condiciones elementales tiene la gente para vivir? ¿Por qué? Porque las personas hoy lo que buscan es calidad de trabajo y calidad de vida. Y no quieren que esas dos cosas vayan por separado. Quieren un buen trabajo, quieren una buena paga, pero también quieren ser bien tratadas y tener un buen ambiente para formar y criar a sus hijos y a su familia. Bueno, estos tres aspectos para nosotros fueron los más trascendentes, pero pusimos otros tres que tenían que ver también con lo que son cosas que no manejábamos nosotros, como era, por ejemplo, la infraestructura, o sea, los accesos, que muchas veces complican, porque para el que vive en el campo muchas veces el barro y la posibilidad de llegar a un centro de salud o de educación es importante. El tema del vínculo con la comunidad, o sea, cuánto esa persona está insertada dentro de la comunidad, y finalmente también el marco legal y contractual. Bien, todas estas cosas, estas seis dimensiones, incluidas dentro de nuestro plan de trabajo, tenían en cada una de ellas un pequeño autodiagnóstico. ¿Qué quiere decir autodiagnóstico? Es, ¿cómo estás en este tema? ¿Dónde tenés, en base a una serie de preguntas, qué tan lejos estás de estar en un buen desempeño en esta materia? ¿Y qué fue lo que encontramos? Que las empresas que mejor funcionaban, que las empresas que lograron de alguna forma recuperar a la gente, que las empresas que tenían un buen proyecto y donde la gente trabajaba contenta y donde conseguían este compromiso del que estábamos hablando, eran las que en alguna medida, en la gran mayoría de estas, tenían un puntaje razonable y favorable, aunque en algunas de ellas no pudieran resolver todos los problemas, ¿no? Y tengo varias anécdotas de esto, pero bueno, no me quiero alargar, pero soy medio cuentero yo también, pero tengo una anécdota que a mí me impresionó mucho, que era de una persona que trabajaba en una finca que quedaba muy lejos. Y de alguna manera el dueño del campo le había organizado todo, le había puesto un buen lugar y le había conseguido incluso la conectividad y todo lo que esa persona quería, ¿no? Y aspiraba. Y un buen día esta persona, que era muy buena y era su mano derecha, le dijo, mire, me voy a otro lugar, me voy a buscar otro trabajo. Porque la verdad que acá no me siento que puedo progresar en otro lugar. Bueno, perfecto, me parece bien, he hecho todo lo posible para retenerte, pero si de alguna forma estás buscando un horizonte, adelante. Bien, pasaron 3 meses. A los 3 meses llaman por teléfono. ¿Quién llama por teléfono? ¿Qué les parece? El que se fue, claro, si no, no hay cuento, si no. Entonces, bueno, ¿cuál fue el comentario? Mire, quiero volver. Y él le dijo, bueno, pero ¿cómo puede ser que quieras volver? Si después de haber... Mire, me dice, pasaron 3 meses, pero la verdad no lo llamé antes porque me daba vergüenza. Pero quiero volver. Le digo, sí, por supuesto que hay un lugar para vos, pero ¿por qué querés volver? Porque no hay ningún lugar, nunca estuve en ningún lugar mejor que con usted. Esa fue su respuesta. La situación no había cambiado en nada. El campo seguía como a 50 kilómetros de tierra del lugar más cercano. La casa era la misma, el trato era el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? La valoración de la persona, que cuando fue a otros lugares se fue dando cuenta dónde estaba y lo que tenía. Y en ese momento no lo había visto con tanta claridad. Bueno, este cuento para mí tiene que ver con esto, porque había algunas cosas que él, dueño de la empresa, de la finca, había logrado resolver y otras que no podía resolver. Sin embargo, en la valoración de la persona, aquellas cosas que fueron positivas
fueron lo que hicieron que esa persona que era de gran valor volviera a la finca. Como anécdota me pareció siempre muy interesante. Bien. Entonces, conclusiones que sacamos nosotros de esta encuesta, de este trabajo. Las lecherías están cambiando y las personas también. ¿No? Primer dato, no es un tema menor. Segundo, el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo para la gente joven, que es la gente que viene, para las familias, para la gente que vive en el campo, para lo que de alguna manera nos hace dar cuenta que también la gente necesita tiempo libre y no solo plata, que el hecho de que tenga un tiempo de descanso es importante, porque uno no puede vivir todo el tiempo pensando solamente en el trabajo, que necesitan ser escuchados y que de alguna manera esa fábrica que sería la finca tiene que tener condiciones para que la gente pueda vivir razonablemente bien, ¿no? Y que de alguna manera yo me tengo que poner a trabajar básicamente ¿en qué? En todos los temas que hacen a las dificultades, como la incomodidad, los horarios, la temperatura, ¿no? Y la pregunta que me tengo que hacer es ¿qué es lo que puedo cambiar? En mi caso, en mi situación, en la tuya, en ese lugar donde estás. Yo no lo sé, ustedes sí lo saben. Y es en lo que hay que pensar. Y es quizá lo que yo quisiera dejarles a ustedes para que ustedes piensen. A mí no me interesa que me digan que esto es interesante, lo que me interesa es que se lleven algo interesante para trabajar en la finca de cada uno de ustedes. Bien, bueno, ¿por qué lo planteo esto? Porque en realidad la finca siempre es un lugar donde la gente o todos nosotros, los que trabajan, van buscando resolver necesidades, ¿no? O sea, las personas, todas las personas, ustedes y yo, si trabajáramos en una finca concretamente, lo que tenemos que tener alineados son dos sistemas que llaman lo que hago, que son el sistema de operaciones, con lo que recibo a cambio. ¿Sí? Tienen que estar alineados. Y tienen que estar alineados en la gente y la persona lo canaliza internamente diciendo ¿me conviene o no me conviene? Eso es lo que piensa. Del otro lado, el que está trabajando conmigo me dice ¿me conviene o no me conviene? Esta persona que se había ido pensaba ¿me conviene o no me conviene? En un momento dado dijo no me conviene, se fue. Y después volvió y se dio cuenta que le convenía. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa a todos. Entonces, si el sistema de acciones, de operaciones, no coincide con el sistema de incentivos, hay ruido. Y si hay ruido, la cosa no funciona. Ahora, ¿los incentivos son solo económicos? No, no son solo económicos. Hay un montón de otras necesidades que las personas tienen y que nosotros tenemos que contemplar, no solamente la paga. Por eso, ustedes piensen que cuando una persona entra a una finca a trabajar, se produce esta relación. Se produce la relación que dice que para que esa persona esté satisfecha, tiene que haber un balance entre lo que él percibe y las expectativas que tiene. ¿Qué quiere decir? Es qué espera esa persona y qué piensa que se está llevando. Y para eso esto es muy importante, porque es lo mismo que nos está pasando en este momento con esta charla. Ustedes cuando se retiren de acá o ahora mismo estarán haciendo el balance entre lo que les contaron que les iban a decir y lo que realmente escucharon. Y tendrán su balance de satisfacción o insatisfacción. Obviamente yo quiero que se vayan satisfechos, pero hago el esfuerzo de tratar de transmitirlo, pero esto nos pasa permanentemente dentro de las fincas. O sea, las personas hacen su análisis, para lo cual yo, cuando trabajo con un equipo, lo primero que tengo que lograr es saber qué es lo que la gente necesita y busca y qué expectativa tiene, qué espera. Saber, conocerlo. Pero no para que me digan que sí, sino para que me lo cuenten. Se lo tengo que ir sacando, tengo que ir tirando del hilo, ¿no? Tirando del hilo de a poco. Y eso significa que tengo que generar un ambiente donde las personas se animen a hablar, a contar, ¿no? Donde se sientan suficientemente cómodas como para tener la capacidad de poder contarme qué es lo que están buscando y qué es lo que necesitan y qué proyectos tienen. Porque yo que hago la oferta de trabajo y la oferta de alguna manera de una cuestión concreta, tengo que lograr que haya ese alineamiento, ¿no? Entre lo que esa persona hace y lo que esa persona siente que recibe. Eso sería la percepción. ¿Se entiende esta idea, no? O sea, este alineamiento. Bueno, esto es algo que nos ocurre sin que nosotros querramos. Ocurre solo. No es que alguien se sienta a pensar, le pasa. Ustedes vienen acá y ustedes se van con la sensación
de haber aprovechado el tiempo o no. Y es el balance entre lo que esperaban y lo que recibieron, o que lo que percibieron de lo que recibieron, ¿está? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Bueno, que la huella que dejamos en las personas tenga también la misma categoría que la huella de carbono. O sea, a ver, la sostenibilidad es sostenibilidad ambiental y hoy tiene una gran importancia y todas las empresas a nivel mundial están preocupadas por este tema, pero no nos olvidemos de la gente. Y sobre todo no nos olvidemos de la huella que dejamos en las conversaciones que tenemos con la gente. Lo que podemos hacer por alguien, lo que significa ser escuchado, lo que significa ser valorado. Y piensen en ustedes. Y de alguna manera ese ejemplo, por eso yo digo, a ver, la sostenibilidad en clave humana la construimos en la finca, se construye. No es algo que venga hecho, hay que construirla. Para construirla hay que dedicarle tiempo. Y el tiempo es muchas veces el recurso más escaso que tenemos, ¿no? O sea, vivimos corriendo, todos, en los trabajos, todo el mundo vive corriendo, ¿no? Bien, bueno, ese tiempo que es tan valioso es el tiempo que también la gente necesita para ser escuchada y para sentirse bien. Por eso, de alguna forma, esta sostenibilidad la encontramos en cada persona, en cada una de las personas que forman parte de mi equipo de trabajo. Bien, bueno. Y entonces, preguntas que les voy dejando. No sé, me gustaría que me digas cómo vamos de tiempo, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces les dejamos algunas preguntas. Primera pregunta es, ¿cómo nos acercamos a la gente? ¿No? O sea, la gente con la que trabajamos, nos arrimamos a ellos. Porque hay una cosa que es bastante común, y por lo menos a mí me pasa, y es que en general pasa lo mismo que aquí. Por ejemplo, si hay un lugar grande, las personas suelen sentarse atrás. Es como cuando van a la iglesia, no se sientan atrás para que el cura no les hable a ellos, no se sientan atrás de todo. Bueno, acá la gente se sienta atrás y a poco, a medida que toman confianza, se van arrimando un poquito más y se sientan más adelante. Bien, esto pasa en la relación con las personas, ¿no? Las personas tratamos primero de que nada. O sea, si yo ahora, por ejemplo, me meto con alguno de ustedes, se van a querer meter abajo seguramente de una silla o algo. ¿No? A nadie le gusta que se metan con uno, ¿no? O sea, se pone molesto. Es lo que yo llamo la defensividad, no me gusta que me pregunten ni quiero hablar. Bueno, eso es lo que hay que romper. Hay que tratar de lograr acercarse para que las personas tengan la posibilidad de decirnos lo que piensan y lo que sienten. Esto es elemental. Y esto es algo que a veces nos cuesta hacer. Pero es un trabajo. Forma parte de nuestro rol, nuestra tarea cuando llevamos adelante un equipo de gente. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo ponemos foco en sus necesidades? O sea, ¿cuándo atendemos a lo que realmente les pasa? No a los caprichos, pero sí a las necesidades. ¿Cómo balanceamos la reciprocidad, ¿no? Esto de dar y recibir? ¿Cómo tomamos riesgo? Porque hay un momento en el cual yo no sé cómo me van a responder, ¿no? Y muchas veces hay gente que me dice, o por lo menos me lo ha dicho, sí, aposté por este o aposté por el otro y la verdad que me pagó mal. O no fue recíproco, no me dio nada, o la verdad que no recibí lo que quería. Entonces, bueno, yo a partir de ahora la gente la trato así de lejos porque ya no tengo confianza porque me va mal. No, me fue mal alguna vez, pero no significa que la gente me tenga que ir siempre mal, ¿no? O sea, es no querer volver a asumir ese riesgo donde muchas veces no voy a tener la respuesta que yo quiero. ¿Cómo supero ese temor y la desconfianza? ¿Cómo hago para superar el temor y la desconfianza de las personas? Y ¿cómo salgo de mis paradigmas, de mis creencias, o sea, de mi forma de pensar? Y me voy a dedicar 2 minutos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque creo que es esencial. Y bueno, esto de las relaciones personales, ¿no? O sea, la relación personal es lo que marca, de alguna manera, el ambiente de trabajo. Pero hay una cuestión que me pareció interesante, que una vez lo escuché, que me pareció la relación entre las cosas que se ven y las que no se ven. No estoy loco, ni no he tomado ninguna bebida alcohólica, nada, pero hay siempre una relación entre lo que se ve y lo que no se ve. Y mucho de lo que se ve está explicado por lo que no se ve. Y ahora les cuento por qué. Ténganme paciencia. Lo primero es, todos, ustedes y yo, tenemos en general un sistema de creencias, o sea, una serie de cuestiones en las cuales, a través de nuestra formación, la educación, la cultura que nos han dado, una forma de creer y de cosas en las que estamos seguros, digamos, alrededor de lo cual nosotros vivimos. Bueno,
Estas creencias, de alguna forma, son los valores, ¿no? Y esos valores, con el paso del tiempo, van siendo las normas. O sea, cómo se hacen las cosas aquí, cómo se trabaja en mi empresa, cómo son las cosas en mi casa. O sea, esto pasa también en la familia, ¿no? O sea, las normas, que no están escritas, pero hay una forma de ser y de hacer que tiene que ver con algo que ya lo hemos vivido durante muchos años, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo reaccionamos a esas normas? Son las actitudes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante la realidad, ante eso? A ver, el chico que de alguna forma no puede hablar durante la comida, ¿no? Bueno, eso es otra época, ahora ya eso no existe más. Ahora el problema es si está todo el día metido con el celular mientras comemos, en todo caso. Pero esto, bueno, no, y el celular acá no, eso sería una norma. Bien, bueno, ¿cómo reacciona esa persona a eso que estamos planteando? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace a su conducta, cómo se va a comportar, cómo reacciona y cómo se comporta. Y el comportamiento y la conducta, a la larga, es lo que termina definiendo los resultados. O sea, de conducta lo que yo paso es a resultados. Entonces, fíjense, yo paso de cosas que creo, de cosas que valoro, de la forma que nosotros tenemos para trabajar, a una forma de reaccionar, de comportarnos y de obtener resultados. Por eso, lo que no se ve tiene mucho que ver con lo que se ve. De acá para abajo no lo veo, de acá para arriba sí lo veo. ¿Y yo cómo me muevo? Normalmente para juzgar y para evaluar a la gente, con lo que veo, no con lo que no veo. Con lo cual, si yo no me puedo comunicar con las personas, si yo no puedo entrar un poquito más a fondo, si no puedo conocer cómo piensan, cómo sienten y qué proyecto tiene, me resulta muy difícil descubrir en qué cree, qué valora esta persona, ¿sí? Y puedo explicar cómo se comporta. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que una vez que yo tengo resultados, también puedo aprender. O sea, un mal resultado o algo que no funciona me puede permitir, me puede dar la posibilidad de aprender. Y ese aprendizaje de alguna forma, lo que va a hacer con el tiempo es que me va a permitir cambiar la creencia o reafirmarla, ¿no? O sea, o yo voy a cambiar la forma de ver o yo voy a seguir pensando que tenía razón y que eran las cosas de determinada manera. ¿Muy complicado esto? ¿Se entiende? Bien, bueno, estoy tranquilo. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Lo que quiero ir es que acá, de alguna manera, para cambiar resultados, tenemos que ir cambiando las creencias. Para cambiar resultados tenemos que ir cambiando la forma de ver las cosas. Quizá durante muchos años, cuando yo trabajé, los últimos 30 años, el tema que más me costó superar en relación con mis clientes y con la gente con la que trabajé es su cultura y su forma de ver a la gente. Cuando yo veo que la gente es mala, me quiere embromar, no quiere trabajar, es vaga y demás, o sea, cuando todo mi mundo gira alrededor de esta idea, es muy difícil pensar que yo puedo provocar un cambio positivo, porque yo ya estoy condicionado por eso. Y la primera respuesta negativa que me den, viste que yo te dije que es así, viste que esta persona no era, viste que era un vago, viste que no quería trabajar, ¿viste? O sea, lo único que voy haciendo es, de alguna forma, reafirmar mis creencias. Bien, entonces, para cambiar conductas hay que cambiar creencias, lo que les dije recién. O sea, tenemos que empezar a mirar a la gente de otra manera. Tenemos que empezar a mirar las cosas positivas y constructivas y no las cosas negativas. Si no, estamos mal. Va a ser muy difícil. Y ahora, lo otro interesante es que si nosotros logramos eso, si cambiamos conductas, podemos cambiar resultados. O sea que el esfuerzo es grande. Y el esfuerzo que uno genera en el trabajo con los equipos es hacer que también las personas sientan que son capaces de hacer cosas que valen la pena. Bien, esto es un poco una visión, la visión, digamos, de un ejemplo que tengo para contarles, lo hago muy cortito, pero es una persona que se había encontrado con una dificultad con un encargado. La dificultad que tenía era que el encargado no lograba entender la forma de trabajar de la gente joven con la que trataba. Insistieron y no lograban generar ningún tipo de cambio. Entonces el dueño que dijo, bueno, a ver, si el encargado no lo puede hacer, yo me tendré que ocupar. Y lo que hizo fue, juntó a esas 6, 7 personas, y la pregunta que les hizo es,
¿Qué necesitas para trabajar mejor? Así, crudo, ¿no? Les dijo solamente lo siguiente, no vamos a hablar de plata, la plata la hablamos en otro momento. Quiero todo lo otro que no sea dinero, que me digan qué es lo que ustedes necesitan. Y él me decía, ese ambiente se cortaba con un cuchillo, era impresionante. Entonces el primer día yo tomé nota, hicimos 6 carteles así de grandes con la cantidad de cosas que me dijeron. De todo había. Y había desde cosas razonables hasta cosas absolutamente... Uno que quería un iPhone 14 y otro que no, otro que quería una casa. Y entonces me dijo, bueno, mirá, vamos viendo, ¿verdad? Una reunión tras otra. Durante 4 o 5 semanas fueron haciendo. Y él les decía lo siguiente, yo sobre cada cosa que ustedes me pregunten les voy a decir, sí, no, lo voy a estudiar. Después de 4 semanas, la lista se había reducido a 6 o 7 cuestiones. Y él me decía, y bueno, y lo que yo fui encontrando en ese ida y vuelta es que la gente, a medida que yo le iba respondiendo a cada una de las cosas que me pedía, concretamente, íbamos generando confianza. Y esa confianza que fuimos construyendo fue lo que nos permitió de alguna manera empezar a encontrar los puntos de apoyo entre lo que ellos necesitaban, lo que yo les podía ofrecer y lo que podíamos hacer juntos. Y esa construcción de confianza me llevó mucho tiempo, pero la frase que él me dijo, que me encantó y por eso la puse acá, es, fui a apagar un incendio y me encontré con un método de trabajo, ¿no? O sea, fui a resolver un problema que estaba realmente de algo muy complicado y me encontré que en el trato con la gente, a medida que se generó la confianza y que generamos un ida y vuelta, todos nos dimos cuenta que estábamos ganando y la relación cambió. Y eso se llama reciprocidad. Eso se llama reciprocidad. Pero la reciprocidad no se da si yo no doy el primer paso. Tengo que dar el primer paso. Y esto para mí fue una gran lección también muy concreta de un empresario que hoy es una empresa a la que la gente quiere ir a trabajar. La gente quiere ir a trabajar a esa empresa porque sabe que en ese lugar vale la pena. Entonces eso fue haber convertido un lugar donde había dificultades en un lugar atractivo en última instancia, ¿no? Bien, bueno, entonces, ¿cómo hago para ser empático? Bueno, para ser empático lo que tengo que pensar no es solamente que yo creo saber cómo está el otro, que yo creo que siento lo que siente el otro, sino sobre todo lo que tengo que tratar de entender es qué es lo que esa persona necesita, interesarme, el interés empático, esa es la cosa que vale. Por eso llega el momento, en este momento, como yo digo, de ponerse la camiseta. Esto es muy conocido, ¿no? Lo de ponerse la camiseta. Yo siempre les digo, hay que tratar de que la gente no se la saque. Después es difícil ponérsela. Pero de alguna manera, esta idea que yo tengo acá, en esta camiseta, es un poco lo que resume lo que yo he vivido en este último tiempo. Es menos cabeza y más corazón, ¿no? Es menos cabeza y más corazón. Esta sería un poco la síntesis. Y por eso un poco la puse acá para despedirme, para agradecerles este tiempo, porque de alguna manera esto no solamente lo tengo que lograr yo, sino lo tengo que lograr con todos. Todos tenemos que lograr lo mismo. Muchísimas gracias.